Abran su Biblia en Gálatas 2, por favor. Vamos a continuar con nuestro estudio de la carta. Es el tema que nos corresponde el día de hoy. El título del tema o de la enseñanza se llama Una confrontación necesaria. ¿Qué título? Ya verán. Vamos a Gálatas 2, si son tan amables, versículos 11 al 15. Dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Versículo 15: nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Cierren sus ojos, vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude y que nos muestre cuántas verdades hay ahí para nosotros. Señor, mi Dios, Padre, gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, por darnos estos hermosos mensajes que tú tienes para todo un pueblo, Señor, que tú sabías y conocías desde antes de la fundación del mundo, Señor, que los necesitaríamos, Padre. Mi Dios, te rogamos, mi Señor, te ruego, Padre, que ayudes a quitar del corazón algunos rasgos que tengamos, si es que los hay, de esta actitud negativa de la hipocresía que tanto daño hace, Padre. Por favor, Padre, háblanos directamente al corazón, a cada uno, Señor, a cada uno. Revélanos, Señor, revélanos, Padre, esa conducta. Revélanos, Señor, verdaderamente nuestra entrega, nuestra hermandad genuina, fiel. Revélanos, Señor. Tú te agradas de ese corazón humilde, sincero, fidedigno, Señor, ante ti y ante todos. Límpianos, háblanos, Señor. Muévete, Señor, en esta mañana en los corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Qué tema, mis hermanos. Pero miren, en la palabra de Dios nada es casualidad. Y nada está en desperdicio. No hay desperdicio en absoluto en toda la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesús dice que ni una tilde está de más, Mateo 5:18. Cada palabra, cada detalle tiene un propósito eterno. Incluso algún tema que parece tan sencillo como es una confrontación entre dos líderes puede contener verdades muy profundas que hoy espero que el Espíritu Santo nos ayude y nos revele, como lo hicimos, y la petición desde la oración, para no pasar por altos pasajes que muchas veces pensamos que los hemos estudiado, los hemos aprendido, pero como todo en toda la vida cristiana, a veces no los aplicamos. Los conocemos, los sabemos, pero no los aplicamos. Segunda de Timoteo 3:16, no vayan, solo escuchen, ya lo conocen. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y hoy veremos cómo este versículo cumple con esta enseñanza al observar a Pablo corregir a Pedro con firmeza, con sabiduría, pero con amor. Quizás muchas veces no se entienda en la corrección, pero es por amor. Y es por amor que debemos de entender todo lo que es la escritura del Señor. Pablo defendiendo la verdad del Evangelio por proteger la unidad de la iglesia. Dios nos hable, hermanos. Dios nos hable profundamente y que nos dé sabiduría en el corazón para que nuestra boca hable sabiamente y no caigamos en el lazo del enemigo y hablemos por hablar y luego muchas veces actuemos sin pensar en lo que sabemos. En la vida cristiana hay momentos en los que la teoría parece estar perfectamente alineada con la verdad del Evangelio. Sabemos lo que creemos, lo afirmamos con convicción
y a veces hasta lo enseñamos, pero cuando llega la hora de la práctica se ve amenazada, y muchas veces por diferentes factores, como Pedro hoy, por presión social, por el temor al qué dirán en algunos aspectos, por el deseo de agradar a los hombres. Y cuando todo eso sucede, cuando eso pasa, pues sale algo que realmente está en lo profundo, en lo escondido, la hipocresía. A mí me sorprende Dios con temas tan sencillos que nos enseña tanto, porque a Dios no se le escapa nada, mis amados hermanos, nada, nada. Él conoce la profundidad de nuestro corazón, las intenciones, siempre lo decimos, siempre, y lo sabemos, lo repetimos, lo conocemos. Él sabe la profundidad de nuestro corazón, de nuestro ser interior, con qué intención lo digo, con qué intención escribo, con qué intención hablo. Él sabe la profundidad, a Él sí no lo engañamos. Y Pablo eso es lo que está defendiendo, porque sale a flote algo que él mismo ya había ido a establecer cuando nos quedamos hace 8 días. ¿Se acuerdan la visita que hizo Pablo con Pedro cuando subió a Jerusalén? Cuando nos dice que después de 14 días sube a Jerusalén, que se lleva a Tito y a Bernabé, ¿se acuerdan? Y él dice que después de la visita que hace Pablo a Jerusalén en Gálatas 2, 1 al 10, que vimos hace 8 días, se confirmó que había una unidad del evangelio, que el mensaje que proclamaba Pablo, estando ya él lejos de Jerusalén, que hoy vamos a ver en Antioquía, pues era el mismo mensaje, y eso daba una certeza en el corazón. Pablo dice, para no haber corrido en vano, y no quería decir que él dudara de lo que había enseñado, de lo que había recibido. Él sabía perfectamente que su evangelio que él proclamaba venía del cielo, venía de Cristo, enseñado por Cristo, no por hombres. Lo que él quería evitar precisamente era la desunidad, es la división, el conflicto. Y vimos cómo Tito, un gentil convertido, fue la prueba viviente de que la salvación no depende de ritos humanos como la circuncisión, sino de la gracia de Cristo. Pero ahora viene al revés. Pedro va a Antioquía, y el mismo que había recibido una revelación directa de Dios, solo ahorita recuerdo como introducción, al rato lo vemos un poquito más a profundidad. Él había recibido, Pedro, una revelación como una forma de despliegue ¿se acuerdan? Como si fuera una lona así desplegándose en Hechos 10. Y él se da cuenta que precisamente que Dios le estaba mostrando algo maravilloso, algo que Dios le hace entender a Pedro en su costumbre tan arraigada, en su cultura tan arraigada de judío, que Dios tenía alcance con los gentiles. ¿Se acuerdan, verdad? En Hechos 10, Hechos 11, cómo Hechos 11 defiende con valentía su visita a Cornelio. ¿Se acuerdan de Cornelio? No me quiero meter ahí porque vamos a llevarnos mucho tiempo. Es una hermosa enseñanza. Pero cómo Pedro defiende en Hechos 11 con valentía, porque aquellos que cuando llegó de nuevo Corazón, oye, ¿cómo es posible que te hayas metido con gentiles? No, yo he visto las maravillas que ha hecho Dios. Dios me habló, Dios me mostró. Y a Cornelio y también. Dios hizo una obra maravillosa y sobrenatural. Sin embargo, la debilidad del carácter humano no desaparece con una victoria espiritual. Escucha, porque esto es bien esencial, bien importante tener. Pedro ya había demostrado esta debilidad antes. ¿Se acuerdas cuando negó a Jesús 3 veces? ¿Te acuerdas cuando en Lucas 22 del 54 al 62 lo puedes ver? Puedes darte cuenta cuando a Jesús lo llevan arrestado y Pedro dice que lo seguía de lejos. Error número 1 para todos nosotros que seguimos de lejos a Cristo. Lo vamos a negar con nuestros hechos. Lo seguía de lejos, dice, y estando en el patio él como que se agachó para ver qué estaba pasando, y dice que una sirvienta, así lo dice la palabra, lo reconoció cuando estaba en la fogata. Tú eres uno de ellos. Y que le dijo, no, te equivocas. No, yo no. Estoy recordando alguna conducta de Pedro. Después sucedió con alguien más. Un varón lo vio y le dijo, tú eres uno de ellos. Y luego la tercera vez. Y dice la escritura ahí en Lucas y en los evangelios, dice que de momento Jesús se le quedó viendo. No necesitó hablar Jesús. ¿Te imaginas la mirada de Jesús? ¿Nunca has visto a Jesús cuando cometes un acto malo? Yo sí. Lo ves en el corazón, seamos sinceros. Dios te mira el corazón y dice,
y no tenías que haber hecho. Esa es la mirada de Jesús. No necesita decirnos, es su Espíritu Santo que nos está revelando el hecho mal. Ahí a Pedro con la mirada físicamente lo ve, y Pedro, tú sabes lo que sintió. Él recordó las palabras de Jesús: Pedro, me negarás 3 veces antes de que cante el gallo. Pedro tenía ese patrón conductual. Y ahora en Gálatas 2 vemos que ese mismo patrón se repite. Pedro, por temor a los judaizantes, en ese momento llegó a Jesús por el temor de la presión social. Ciertamente había un peligro, un riesgo. Cuando él mismo había proclamado, había dicho al Señor Jesús: yo te seguiré y hasta la vida daré por ti. ¿Se acuerdan? Pero hermanos, cuando nos llegan las presiones, sacamos el verdadero carácter. Acuérdate de esta frase: cuando llegan las presiones, sacamos el verdadero carácter, sale mi verdadero yo. Ahí es cuando sale mi verdadero yo, cuando la situación se pone tensa, difícil, cuando hay algo de compromiso en mi vida, en mi familia, en mi patrimonio. Yo lo defiendo a capa y espada y se nos olvida, y de momento Jesús nos ve y nos dice: no ames las cosas de este mundo. Y yo peleando por la herencia. Lástima que no vino la de ay, pero bueno, díganlo. ¿Estamos de acuerdo? Sí se entiende, ¿verdad? Es muy claro cómo Jesús nos hace ver así. Y Dios nos dice: no, tranquilo. Bueno, pues así sucede. Ahora vemos en Gálatas 2 que ese mismo patrón se repite. Pedro, por temor a los judaizantes, se aparta de los gentiles con quien antes comía libremente, y su actitud no solo fue incoherente, sino que arrastró a otros, incluso a Bernabé. Vamos a adentrarnos un poco más. Esta es la introducción y es parte de toda la enseñanza. Pero tenemos que meternos para recordar bien qué sucedió, porque seguramente, como decíamos al inicio, no está de más. La palabra de Dios no tiene desperdicio. Nos tiene que enseñar, mostrar qué es lo que sucedió, qué es lo que pasó, para qué, para aprender de eso y no hacerlo nosotros, para traerlo al día de hoy y tener cuidado con nuestro corazón engañoso y muchas veces engañado. Así es que pongamos atención. ¿Les parece, mis hermanos? Versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, dice: le resistí cara a cara, porque era de condenar. Quiero dar algunos contextos históricos necesarios para que podamos entender el peso de este comentario. ¿Por qué? De este argumento de Pablo, porque Antioquía de Siria era la tercera ciudad más importante del Imperio Romano. Después de Roma y Alejandría, una ciudad cosmopolita, comercial y culturalmente influyente. Tenía una población diversa: griegos, romanos, judíos y gentiles. Si tú estudias el libro de Hechos, tú te vas a dar cuenta que tiene dos aspectos importantes, o dos temas importantes. La primera parte es sobre Pedro y Jerusalén, y la segunda parte es sobre Pablo y Antioquía. ¿Sí lo han leído, hermanos? Bueno, vamos a dejarles tarea. La iglesia en Antioquía podría ser considerada un modelo de unidad entre los judíos y gentiles. Por eso la conducta de Pedro tenía un peso enorme. Escucha, su hipocresía amenazaba con dividir una iglesia que representaba el evangelio, ya la reconciliación de Cristo, ya lo que había hecho Cristo. ¿A poco no les sorprende, hermanos? Tengan memoria fresca, se los ruego. ¿No les sorprende que Pablo había subido 14 años después y había hecho un concilio de manera verbal en el evangelio con Pedro para decir: estamos iguales, estamos en el mismo mensaje? Y le dice Pedro: ve, pero no te olvides de los pobres. Estás bien, vamos. Y ahora Pedro viene aquí a Antioquía. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Por qué ese cambio? Fíjate, Pablo dice: lo resistí. La palabra en griega es anistemi, que significa oponerse, confrontarlo. ¿Cómo se llama la enseñanza? Una confrontación necesaria. Eso significa. Lo resistí, lo confronté cara a cara. Cara a cara es personalmente, ahí delante de todos. Ahorita vamos a aprender por qué tenía que haber sido así. ¿Por qué tenía que haber sido cara a cara? ¿Por qué muchas veces tenemos que hacer esto así, cara a cara? Cuando Dios nos enseña y nos muestra que tiene que ser, lo tenemos que hacer.
Pablo no lo criticó a espaldas, no le dijo, Pedro, ven tantito, ¿no? 5 minutos, porque tú eres líder y tú ven tantito, porque si no voy a dañar tu imagen. Pablo ya nos había dicho en versículos anteriores, yo no vengo a agradar a los hombres, ni mucho menos Dios tiene acepción de personas, son considerados como pilares, pero vi que todos somos iguales. Por favor, tengamos eso en mente, porque esto es conexión, es el hilo conector de toda la carta. Por eso vemos cómo Pablo se está dirigiendo con Pedro. No le dice, oye, ven tantito a la oficina, vamos a hablar. Al día de hoy. Pablo sabía y conocía la ley. Pablo sabía que era necesario confrontarlo directamente, con claridad, con firmeza frontal, con sabiduría, porque la verdad del evangelio estaba en juego. ¿Y saben algo, hermanos? Ustedes y yo estudiamos 1 de Corintios, 2 de Corintios. Tú y yo estudiamos 1 de Corintios 9, cuando dijo Pablo, con los judíos me he hecho como judíos. ¿Te acuerdas toda esa parte? Pablo se refería a que si la verdad del evangelio no estaba en juego, él podía convivir con los demás. Él podía aceptar las diferentes costumbres, la diferente cultura. Él podía estar ahí, pero si se comprometía a la verdad del evangelio, como con Pedro, tenía que resistirlos cara a cara. ¿Se entiende, hermanos? Es muy claro. Entonces, por eso Pablo, con esa sabiduría, lo enfrenta. Les decía, Pablo, maestro de la ley, conocedor de la ley. ¿Tú crees que no conocía lo que dice Proverbios 27, versículos 5 al 6? Dice, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama. Qué hermoso versículo. Hermano, llévatelo, porque muchas veces se los digo con mucho amor de pastoral. Muchas veces nos dicen, pastor, si ves algo en mí mal, dímelo. Es al que menos le decimos, porque sabemos que son débiles. Cuando se los decimos, pues ahí está la palabra. No podemos ocultar algo. Tenemos que decirlo. ¿Cómo? Con sabiduría, con amor. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque la confrontación tiene que ser. Además, el proverbio dice, es mejor una reprensión manifiesta que un amor oculto. El amor oculto, la hipocresía. Ay, hermanos, qué daño hace la hipocresía. Ahorita vamos a entrar para allá. Qué daño. Pero sabes, Dios lo saca. Dios no puede permanecer ahí. Dios lo saca. Dios lo saca. Es algo que tiene mucho peso espiritual, que estorba y que dice el Señor, aquí está. Proverbios 28, 23. El que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea. Cuánta enseñanza, ¿verdad? En los proverbios, cuánta sabiduría. El que reprende al hombre. Claro, pues es que muchas veces por eso les decimos, oye hermano, pues fíjate que esto, oye hermano, esto, oye, molesta. Ayer decía mi esposa en su enseñanza, que me gustó mucho en la libertad en Cristo, cómo la carne se irrita cuando le dicen la verdad a la carne, se molesta. Y no aguantamos, ¿no? Pero pues es mejor, porque las lisonjas, ese es un camino muy bonito, muy empedrado al infierno. ¿Se entiende? Vamos al versículo 12. Fíjense, por favor. Dice, acuérdense, Pedro lo resiste, Pedro lo confronta, Pedro le hace ver su error. Pedro le dice cara a cara y le dice, versículo 12, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comías con gentiles, pero después de que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Cuando alguien, y sobre todo un líder, un ministro, contradice públicamente el evangelio, la corrección debe ser clara y directa, para proteger la salud espiritual de la comunidad, del pueblo, de la iglesia. Quiero que profundicemos en esto para que veamos de lo que hablamos en la introducción, conectarlo con el contexto de lo que sucedió con Pedro, porque él sabía y conocía, él tenía el conocimiento dado por Dios, revelado por Dios, ¿acerca de qué? De los gentiles, de que pertenecían, de que eran aceptados por Dios como su pueblo. En Hechos 10, tú y yo sabemos esa historia.
que Dios lo llevó a entender que los gentiles eran parte del pueblo de Dios. Dios, de una manera sobrenatural, le hace ver en una forma no solamente de alimento, sino tenía otra profundidad, porque se acuerdan cómo le despliega esa imagen en él, que él dice que él tuvo como una éxtasis, una revelación ahí, y le hace despegar y le dice: Pedro, toma y come. Le mostró los animales que para la ley y que para los judíos eran impuros, y se acuerdan cómo Dios le hace ver esa imagen. Pedro sabía y conocía, él había experimentado por el mismo Dios esta enseñanza tan explícita, tan real, de que los gentiles era pueblo de Dios. Pedro había entendido la verdad por la revelación divina. Pedro, en esa experiencia sobrenatural, cómo le hace ver que a través de ese lienzo con los animales impuros, le dice en Hechos 10:15: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y ya sabemos, se los dije, esta visión no solamente era sobre comida, tenía un propósito más grande, más profundo. Estaba hablando sobre personas. Dios estaba preparando a Pedro para ir a casa de Cornelio, un gentil en el cual él dice en la Biblia que era una persona que oraba, que ofrendaba, y que Dios mismo le dice: tus oraciones y tus ofrendas han subido manda a alguien a casa de Pedro, baja, que yo lo traeré para que te hable. ¿Qué necesitaba Cornelio? ¿Qué necesitaba? El Evangelio. El Evangelio. En esa visión, que no era solamente sobre comida, que tenía otro propósito muy grande, cuando Pedro atiende y va a casa de Cornelio, el Espíritu Santo desciende sobre la casa de Cornelio, sobre Cornelio y su familia. Son bautizados y confirma en Pedro, en él, que la salvación no depende de la ley ni de la cultura judía. Pedro mismo declara, escucha y acompáñame, Hechos 10, versículos 34 al 35. Perdón. ¿Ya estamos ahí? Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios, ¿qué? No hace acepción de personas, sino que en toda nación, ¿qué? Se agrada del que le teme y hace justicia. Así es. Y cuando regresa a Jerusalén, pues ya lo dije en la introducción, algunos lo empiezan a presionar, le empiezan a criticar, lo empiezan a juzgar por haber entrado en casa de los gentiles, pero Pedro se defiende con firmeza lo que Dios le había mostrado. Hechos 11:17, por favor, y vean lo que dice Pedro. Le dice en Hechos 11: si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, fíjate, dice: ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Si yo les preguntara, ¿Pedro entendió el mensaje? ¿Qué contestarían? Sí. ¿Lo obedeció? Sí. ¿No? Y aparte lo explicó, lo enseñó. Estamos viendo en Hechos 11. ¿Estamos de acuerdo? Defendió la verdad de que los gentiles eran incluidos en el pueblo de Dios. Pero ahora en Gálatas 12 algo sucede, y muchas veces eso sucede en nosotros por la presión social, por la presión de la iglesia. Porque la iglesia, en muchos aspectos, hemos visto algunos lugares donde la iglesia tiene la gobernabilidad sobre el pastor. Y como la iglesia manda, el pastor se dirige en ese aspecto, como la iglesia es. Y lo que la iglesia quiere y pide, pues es lo que la iglesia se hace. Ese es un ejemplo de cómo un pastor cede por esa presión. Vemos a Pedro que está cediendo por miedo, por una presión, que algo está ocurriendo, que vamos a entrar para saber por qué. Y a pesar de que Pedro ya había vivido esta revelación, ya la había puesto en práctica, ya la había enseñado, ahora se aparta de los gentiles cuando llegan los judaizantes. Su temor lo lleva a actuar en contra de lo que ya sabía que era verdad. Y esto es una dicotomía entre la verdad y lo que yo vivo, entre lo que sé y entre lo que practico. Hay una dicotomía, y esa dicotomía se llama hipocresía. Hipocresía. ¿Quiénes eran los que vinieron de parte de Jacobo? Es importante identificar esto, porque dice la palabra que eran judíos. Cuando llegaron los judíos, tenemos que adentrarnos un poco para entender. Eran judíos
cristianos conservadores, radicales, que tenían muy arraigado la cultura en su corazón, en su mente, en su vida. Hoy podríamos llamarles a esos cristianos de ultraderecha, ¿no? Ciertamente ellos entendían, pero tenían la cultura ya muy arraigada. Y créanme, hermanos, tú y yo sabemos, cuando has ido a otra parte del país, y si has podido salir del país o de aquí de otra ciudad al interior de la República, tu cultura la llevas. Puedes estar en Chihuahua, pero sigue siendo tabasqueño por dentro, o sea, y hay cosas que tú dices, ay, tengo mucho frío, y el de Chihuahua está con camiseta, ¿no? Por cuestiones así, muy, muy sencillas. Pero hay cuestiones culturales que las tenemos muy arraigadas por ser parte de algo. El judío así era, tenía sus cuestiones culturales muy arraigadas. Ellos estaban pretendiendo darle el peso, que eso era lo grave, y darle algún valor a lo que era la circuncisión. Le estaban atribuyendo pues un poder de salvación a la circuncisión, y la circuncisión era la puerta de la entrada a todos sus ritos, costumbres, tradiciones y todo lo demás. Claro, Pablo lo sabía, y por eso es que estos temas son bien esenciales y necesarios. Porque, hermanos, lo dijimos hace 8 días, no lo voy a repetir. Cuando la verdad del evangelio está en juego, ahí sí nos ponemos un límite, ahí sí nos paramos, no. Pero cuando son costumbres que no agreden las verdades principales del evangelio, pues no tenemos ningún problema, ¿no? Pastor, ¿puedo venir con bueno, es que no sé, yo ayer dije jorongo en la reunión de los jóvenes, pero sí conocen lo que es jorongo, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, puedo venir con un jorongo de colores aquí que pues me gusta mucho y me gusta adelante. ¿Por qué te gusta? No, nada más porque adelante. Oye, ¿puedo traer aquí? ¿Pero por qué? O sea, ¿cuál es el motivo? La profundidad. No, nada más porque me gusta. Adelante, no pasa nada. Pero si dice, no, es que con eso me siento más seguro porque creo que con eso le agrado a Dios. No, mi hermano, a ver, ven, vamos a platicar. No sé si me explico, ¿sí? ¿Sí? Entonces, tenemos que entender esto. Los judíos eran muy conservadores, muy apegados a las tradiciones judías, especialmente a la circuncisión y a las leyes de pureza. Y al ser oficialmente enviados por Jacobo, imagínate, Jacobo. ¿Quién era Jacobo? ¿Quién era Jacobo? ¿Quién era? El medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, conocido como Santiago. Entonces, pues Santiago, si tú lees Santiago, acuérdate que son de las primeras cartas hechas en el Nuevo Testamento, en los primeros años de la iglesia primitiva, y tú te vas a dar cuenta, el lenguaje de Santiago es directo. Acuérdate que así lo hemos visto y lo hemos estudiado. Santiago habla sin filtros, era alguien directo, fuerte, firme. Por lo tanto, si ellos dicen que venían o que eran discípulos de Santiago, pues sí, ¿verdad? Pues tenían eso muy arraigado, y Santiago era judío. Ahorita vamos a entrar un poco más. Su cercanía con esos sectores conservadores de esas tradiciones, pues pudo haber generado en Pedro el temor de ser malinterpretado o juzgado. ¿Por qué? Porque Pedro sabía, dice, no, ahí vienen los de todos los institutos bíblicos, ¿no? Y me va a dar miedo hablar porque me van a juzgar porque no aplicó la hermenéutica, porque no aplicó todo el exégesis, porque eso no va en el contexto, porque esto, el otro, eso no aplica, eso no, y se salen como entraron, bien fríos. Pero llegó el humilde y dijo, Dios me habló y tengo que arrepentirme de mi pecado, y gloria a Dios. Y dijo el Señor, de ese corazón me agrado, porque con ese vaso que yo uso allá arriba es con lo que yo estoy haciendo la obra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice, algunos que venían de Judea, versículo 15, perdón, me adelanté, porque ahí tenemos que entrar al contexto de lo que sucedió en el concilio Vamos a Hechos 15, acompáñenme. ¿Por qué, hermanos? Porque, ¿se acuerdan qué sucedió en Hechos 15? ¿Qué sucedió? El concilio, famoso concilio de Jerusalén. No vamos a verlo ni siquiera, solamente lo que quiero traerles a su mente y a refrescar. ¿Qué sucedió ahí? Dentro de este concilio
el versículo 1 nos habla de por qué se detonó este concilio, esta reunión, a ver, vamos a ponernos de acuerdo qué está sucediendo aquí. Fíjense, en el versículo 1 de Hechos 15, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no te circuncidas, que conforme al rito de Moisés, ¿qué les dice? No pueden ser salvos. Y ahí se desató. Ahora, pongan en su mente, ¿por qué estamos profundizando un poco solamente? ¿Por qué? Porque acuérdate que Pedro tuvo temor de los judaizantes que venían de Jacobo. ¿Se acuerdan? Y Jacobo estuvo presente en este concilio. Este concilio que hubo una situación ahí de mucha diferencia precisamente por estas costumbres, por estos ritos, y que había alterado a algunos, que los mismos apóstoles que estaban reunidos todos, dice el versículo 6 de Hechos 15:6, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. O sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay alboroto? ¿Por qué están alterándose? ¿Qué está sucediendo? A ver, y el versículo 7, y después de mucha, ¿qué? Discusión. ¿Sí están ahí, hermanos? Después de mucha discusión, ¿qué dice? Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, ustedes saben como ya desde hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. ¿A qué se está refiriendo Pedro, hermanos? ¿A Hechos? A ver, se los dejo de tarea. Acabo de decirlo. Bueno, versículo 24 de ese mismo Hechos 15, versículo 24. Por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, fíjate, ya reunidos todos en el concilio están diciendo, a ver, ya escuchamos que algunos han salido de nosotros, pero aguas, importante poner el orden, pero nosotros no dimos la orden. Los han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando ¿a qué? A circuncidarse y a guardar la ley. Ya había un alboroto, ya había algo, había sucedido ahí. Oye, ¿qué está pasando en la iglesia? Oye, los de este lado están diciendo que alguien llegó y que por nosotros, enviados por nosotros, que se tienen que circuncidar para ser salvos. Si no, están en el infierno mismo. Versículo 27. Así que enviamos a Judas, a Silas, los cuales también ¿de qué? De palabra. ¿Qué quiere decir de palabra? Que tenían el evangelio, que tenían el Espíritu Santo, que venían, que estaban puestos por Cristo. Os harán saber ¿qué? Lo mismo. O sea, van a darles la palabra, lo que nosotros tengamos en este acuerdo, en este concilio. Eso quiere decir, así pues, versículo 30, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron ¿qué? La carta. Y habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. ¿Qué fue la determinación de ese concilio? Que no es por el rito, no es por las obras de la ley y muchas cosas más que ahorita no entramos, porque para no entrar en situaciones de que ay sí, que lo ahogado y que no, tranquilos, estamos hablando de este tema. Ahorita es esto, ya estaba establecido, ya Pedro sabía, pero ¿qué crees? Te digo algo bien tremendo. Jacobo también participó. En el versículo 13 de Hechos tú puedes ver que Jacobo se para y dice, espérate, esto que está diciendo Pedro es verdad. ¿Sabes por qué? Porque Pedro está repitiendo lo que el profeta, en ese momento fue inspirado por el Dios, por el Espíritu Santo, y le dice lo que el profeta ya había hablado. ¿Cuándo? ¿Cuál profeta se refiere? Al profeta Amos, en el capítulo 9. Tú léelo en tu casa, versículos 11 en adelante, donde iba a restituir Dios en una sola casa, donde las frutas, dice, perdón, las uvas iban a ser restituidas de diferentes, hablando y haciendo entender que los gentiles y los judíos iban a ser de un solo pueblo. Eso es a lo que se refiere en el versículo 13. ¿Lo leyeron o no lo leyeron? Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme, versículo 14. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo por su nombre. Y con esto concuerda la palabra de los profetas como está escrito. Y ustedes lo van a verificar en su casa, en ambos. Pedro no negó la verdad, hermanos, por ignorancia. Pedro no negó la verdad por ignorancia, sino por presión social, por temor al hombre. Y eso lo llevó a una incongruencia entre lo que conocía y lo que practicaba. Yo les decía hace rato una dicotomía entre la verdad y lo que practica, una hipocresía.
Ahora, tenemos que tener principios de estos, porque tú y yo, a lo mejor muchas veces hemos evitado por prudencia, según prudencia, disfrazado de prudencia, hablar la verdad delante de los que no conocen a Dios para que no se ofendan. Hay momentos en que Dios sí nos pone a hablar la verdad y no podemos ser parte de ellos cuando la verdad del Evangelio está en juego. Tenemos que hablarla y tenemos que decir. Muchas veces te dicen, ¿verdad que todos los caminos llevan a Dios? Bueno, sí. Y así Dios viéndote así. Bueno, ¿y este? No. La Biblia dice otra cosa. La palabra de Dios, fíjate que nos dice esto. Pero ¿tú crees eso? Bueno, yo creo lo que dice esto. Hay cosas que Dios siempre nos enseña. Y tenemos que ser sabios, pero tenemos que tener de nuevo, y vuelvo a repetir, ser sabios. Porque a veces, ¡pum!, provocamos, hay una discusión que no tiene fin. Dios te va a poner el momento y te va a dar sabiduría. Por eso hay que estar llenos del Espíritu Santo, hermanos. Hay que estar llenos del Espíritu Santo para no estar queriendo ahí buscar discusiones, estar queriendo buscar debates. No, hermanos, con calma. Con calma, nuestra vida tiene que hablar por sí sola. Y cuando es necesario voy a hablar, claro, voy a hablar. Tengo que hablar. Esa es nuestra aplicación, porque, hermanos, la presión social puede hacernos traicionar nuestras convicciones. Hoy muchos conocen la palabra, han tenido experiencias profundas con Dios, pero cuando están frente a personas que los juzgan, actúan diferente. Es como si le dijéramos a Dios, ay, tú sabes, Señor, tú eres muy bueno conmigo, pero mírame, ¿qué me puede costar, no? Hoy le costó la vida a un activista, ¿no? Y, no sé, por hablar verdades, ¿no? Y tarde que temprano, y así somos, criticados, señalados. Y créanlo, hermanos, tenemos que entender esto. Por eso Isaías 51:12, ¿quién eres tú para que tengas miedo del hombre mortal y te olvides del Señor tu Hacedor? ¿Quién eres tú? No, si Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, y luego algo bien importante, dominio propio, dice. Y eso es algo que nos va a llevar, este equilibrio, cuando Dios nos dice, no te he dado un espíritu de cobardía, recuerda, tienes un espíritu de poder. Pero ojo, ¿cómo lo amarra el Señor? Con el dominio propio. O sea, no es para que andes ahí gritando, exaltándote, no, el dominio propio, y eso es lo que es. Juan 12:43 dice, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Eso es lo que sucede cuando olvidamos las verdades de Dios. Hay que proclamar su verdad, hay que estar firmes. Sí, y cuando es necesario necesitamos mostrarla y enseñar, sí, pero nuestra vida habla por sí sola. Nuestra vida habla. Tenemos que entender, hermanos, sabes, la conducta muchas veces contradice lo que es verdad. Y cuando quieres debatir o quieres decirle, enseñarle la verdad, te va a decir, pero tú no vives eso, tú no eres así. Y wow, ahí se derrumbó todo lo que tú sabes, conoces, y quieres decirle hasta el griego, el arameo, el hebreo y todo lo demás, no sirve de nada cuando te dicen, pero tú no lo vives. Se desarmó totalmente, ¿te das cuenta? No lo pidas, vívelo y ya después enséñalo. Así es que vamos a ver por qué es bien importante esto, porque Pablo lo confronta cara a cara, porque está actuando mal Pedro con algo que él sabía, que él había entendido, que él se había reunido con los apóstoles, que él había establecido, que él había enseñado, que él había vivido, y ahora lo está haciendo de manera contraria. Versículo 13, la hipocresía, van a ver. Y en su simulación, perdón, Gálatas 2:13. Y en su simulación participaban también, ¿quién, hermanos? De tal manera que aun quien fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Miren, hermanos, es bien importante esto. La palabra original de hipocresía, pues creo que la hemos estudiado mucho, ¿no? Hipócrisis en griego, que originalmente se refería a actuar pues en un escenario, representar un papel, y con el tiempo pasó a ser lo que nos da a entender hoy, fingir a alguien que no soy.
fingir a alguien que no soy, y especialmente en lo moral o en lo espiritual. Y esto es algo bien tremendo, ¿eh? Yo he visto desafortunadamente ahí en el ámbito laboral personas que se dicen ser cristianas y pues desafortunadamente, porque verdaderamente echan por el suelo el testimonio de nuestro Señor, coqueteando con las mujeres, ¿no? Y qué tremendo es eso. Ya no hay veracidad en ellos cuando ellos quieren compartir. Hay algo ahí muy tremendo. Por eso es que no debemos de caer en esto, en representar algo que no lo soy. Tengo que ser primero. Por eso es que los atuendos y las cuestiones externas no me dan la identidad con el Señor. La identidad con el Señor es mi ser, es el corazón, es lo interno. Y eso es lo que me hace ser verdaderamente cristiano, ser hijo de Dios, es lo interno. Pedro y los demás fingían que no había comunión con los gentiles, cuando en realidad sabían que sí la había. Estaban actuando para agradar a los judaizantes. Dice Mateo 23, 28, cuando nuestro Señor Jesucristo está recriminando y confrontando a estos, ¿se acuerdan de Mateo 23, los fariseos? Qué tremendo exhortación le pone el Señor. Dice Mateo 23, 28, así también vosotros, por fuera la verdad que se muestran justo a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. Algo bien importante, hermanos, porque dice que fue arrastrado Bernabé. Lo estás leyendo en Gálatas 2, que acabamos de ver. Fue arrastrado. La palabra arrastrado en griego es sunapago. Aquí, eso quiere, así se pronuncia o así está escrito, y quiere decir asociarse, quiere decirse sumarse a, pero es de una manera seductiva, que te integras, que te sedujeron, que caíste y te integras, eres parte de. La hipocresía no se queda con el corazón de que lo practica, contamina a otros, y en este caso otros judíos comenzaron a imitar la conducta de Pedro, y lo más impactante llegó, que fue Bernabé. ¿Te acuerdas que hace 8 días hablamos de Bernabé? Cuando dijimos quién era Bernabé. ¿Se acuerdan que dijimos que era alguien que era muy reconocido, que era muy querido, que era un discípulo, que era un hijo de Dios y que era firme en su... Y fue arrastrado, hermanos. Por eso el que crea que esté firme, mire que no caiga. Hermanos, Bernabé significa hijo de consolación. Fue el que introdujo a Pablo al ministerio de los gentiles. Fue compañero de Pablo en su primer viaje misionero. Era un hombre lleno del Espíritu Santo. Todo está en Hechos 11. Bernabé era un líder confiable, firme, generoso y espiritual, pero él incluso fue arrastrado. Esto nos muestra que nadie está exento de caer en un error así. Nadie. Hermanos, sean sabios cuando escuchen el susurro de Satanás. ¿Sí saben, verdad? A lo que me refiero. Sean sabios. Córtalo de inmediato. No, detente. Eso no edifica, ¿eh? Eso lleva otra intención y muy mala. Y muy mala, ¿eh? Sean sabios, porque el que deja entrar y porque dice, no, pues yo prefiero evitar un conflicto o una bronca o algo así, mejor soy prudente. Ve, la prudencia te puede llevar a la hipocresía. Y no, cuando está en conflicto la verdad del evangelio tenemos que confrontarla y decir y pararla. ¿Sabes qué? No, eso no edifica. Eso no es correcto, eso no está bien. Vas a provocar algo que pueda dividir. Y yo no quiero ser parte de eso, porque Dios aborrece al que genera la división. Tito 3:10, léelo y estúdialo en tu casa y vas a ver. La división es algo que Dios tiene, híjole, y si no, estudia Números. Y hay muchos pasajes donde tú puedes ver acerca de esos corazones. Pero aquí, sin querer, Pedro estaba actuando de esa manera. ¿Por qué? Porque quería agradar a los demás. No era congruente con lo que sabía, conocía y había vivido. No era congruente. Por eso Pedro usa la palabra hipócrita. Hipócrita.
Y esto es esencial. Y miren, hermanos, es esencial decirles también que Gálatas está dividido, por así decirlo, en tres partes. La primera parte es como, digamos, como una biografía de Pablo, hablando de él, de lo que él había vivido, de lo que él había pasado. La segunda parte habla acerca de lo que es la doctrina, la enseñanza, la teología, habla. Y la tercera parte habla ya de la vida práctica, lo vamos a ver. Y van a distinguir esas tres etapas en la carta. Aquí está todavía hablando de lo que él había vivido con los Gálatas. Así es que Bernabé y los demás habían sido arrastrados, habían sido influenciados por Pedro. ¿Por qué, hermanos? Porque no tomó la convicción, no tomó el denuedo, y muchas veces sucede. Oye, te dicen un comentario y tú, para evitar conflictos, te callas y dices no. ¿Y el que calla? Ajá, ¿se la saben? No, pero pues no, tenemos que decir, oye, eso no está en conflicto con Dios. ¿Por qué? Porque eso no está edificando, esto no está aportando. Por eso mejor prudentes, sensatos. Señor, dame sabiduría, Señor, dame sabiduría. En todo momento hay que estarle pidiendo a Dios, dame sabiduría, dame sabiduría. ¿Qué necesitamos ver de esto, hermanos? Que la hipocresía es contagiosa y puede arrastrar incluso a los más maduros. Esto es maravilloso porque Dios no esconde nada y no deja así algo como decir, pues ahí interprétenlo. No, pone al ejemplo a Bernabé y a Pedro, los más maduros. Ahora, ¿nos consideramos más maduros que Bernabé y Pedro? No, hermanos, y esto pues nos pone en alto riesgo. ¿Para qué? Para estarnos examinándonos, para estar verdaderamente verificando qué digo en el aspecto de la unidad. Tiene precisamente, bendice y edifica, habla. Si no bendice y no edifica, mejor calla. ¿Te consta? Calla de todas maneras. ¿No te consta? Ni hables. Pero si compromete el evangelio, habla, une, busca la unidad. Pablo sabía, y lo va a decir más adelante en Gálatas 5:9, un poco de levadura leuda toda la masa. Cuando los líderes, ministros, pastores aparentan una espiritualidad que no practican, tarde que temprano sale. Hermanos, escúchenlo, de verdad se los digo, tarde que temprano sale. Cuando un líder, un ministro, un pastor habla, se muestra humildad, espiritualidad, pero no es así en el interior, Dios se encarga de mostrarlo, Dios se encarga de evidenciar, Dios se encarga de sacarlo a la luz, Dios se encarga. Pero si eso pasa en nosotros, también ¿quién crees? En ustedes, en todos, todos estamos expuestos a la luz, hermanos. La luz acaba con las tinieblas. Llega la luz y sale, y empieza a correr la tiniebla y sale, ¡ay! Aquí está un foco fundido. Sí, cuando llega la luz del Señor, hermanos, cuando llega la luz del Señor, lo que más nos va a dar es templanza. Y vamos creciendo todos en este momento. Tenemos que ir siendo prudentes, con templanza, sabios. ¿Qué escucho? ¿Qué me dicen? Y digo, Señor. ¿Sí se entiende, hermanos? Ahora analízate. ¿Has tenido alguna situación así? En la cual por presión social, por presión te has quedado callado y dices no. Y luego llegas a la casa y dices, oh, tenía que haber dicho esto, no sé por qué no lo dije. A mí me ha pasado. No sé por qué no lo dije, yo tenía que haber, Señor, perdón. Y sientes el peso y otra vez la mirada de Jesús, como diciendo, ¿por qué no me defendiste? Se los dije, me ha pasado, no, aquí nadie es perfecto, pero llego al Señor y me arrepiento y verdaderamente, porque sí siento su mirada. Y ahí es donde el Señor dice, ay. Y bueno, pues ahí estamos creciendo, necesitamos crecer. Por Proverbios 13:20, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios, ¿será qué? Quebrantado.
Grábense esto, mis hermanos, grábenselo. Ahora identifiquen la verdadera humildad, la verdadera congruencia, porque se los he dicho mucho, no las ropas, no lo externo, es la humildad, es el corazón. Vean a través de los lentes del Señor, que el Señor te muestre. Habla con prudencia, júntate con sabios, porque el que se junta con necio será avergonzado. Punto número 4 de nuestra enseñanza: la confrontación. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, le dije a Pedro delante de todos. Vuelvo a recurrir a su imaginación. Lo pusimos un poco en la imagen cuando se ve que Pablo agarra ahí a Pedro, lo agarramos ahí, imagínense que es Pedro y Pablo ahí. Y al fondo de la imagen se ven unas, pues, los judaizantes y todos los demás, ahí están. Y le dice, estamos leyendo que cuando vio que no andaba rectamente, le dijo a Pedro delante de todos. ¿Qué le dice a Pedro, hermanos? ¿Qué dice? Oye, Pedro, no está bien. Tú antes comías con los gentiles. ¿Y ahora qué pasó? ¿Le tienes más temor a Jacobo que a Jesús? Maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Qué pasó, Pedro? Ese grupito de judaizantes que está ahí enfrente, ¿te da miedo? Pedro, tú mismo estuviste ahí en el concilio de Jerusalén, tú mismo dijiste, tú mismo nos enseñaste la revelación que Dios te dio, tú mismo fuiste, tú mismo tocaste a la puerta de Cornelio y Cornelio te recibió, y ese día los bautizaste, y ese día bajó el Espíritu Santo, descendió sobre de ellos, defendiste a aquellos que te juzgaron. ¿Qué pasó, Pedro? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué cambiaste? Ahora, mucha enseñanza y ahí, hermanos, mucho, porque vean un ministro firme, maduro, ambos, el que exhorta y el que recibe la exhortación. ¿Ves a Pedro recriminar? ¿Ves a Pedro ofender? ¿Ves a Pedro recontestar con ofensas, con agravios, con pecados en el corazón, con resentimiento? Pero tú que me hablas, tú que sabes, si tú eres así, tú ni siquiera estuviste conmigo los 3 años con el Señor. A mí el Señor me habló directamente, puso mi mano en el hombro y me dijo, sobre esta piedra. Él se decía a él, pero a mí también me estaba diciendo. ¿Lo dijo? Pues esos Pedros hay hoy. Eso sí hay hoy. Pedro con una madurez. ¿Por qué sé eso? Porque no, la Biblia no esconde nada. Lean Gálatas, por favor. Nuevamente, Gálatas 2, estamos en el versículo 14. Y dice, pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles. No se ve que Pedro tenga un regreso, se ve que Pedro lo toma. Y yo veo ahí en Pedro una reacción de lo que mucho debemos de aprender nosotros, los pastores, ministros, y desde luego que ustedes también, las ovejas. Porque la madurez que uno tiene verdaderamente se ve cuando uno exhorta a alguien. No se contradice la palabra en Hebreos que si bien la disciplina no es bien recibida por todos, porque al inicio molesta, pero después cuando se recibe da un fruto, ¿qué? Apacible. ¿Qué? A ver, hermanos, ¿están aquí, iglesia? Ah, bueno. Y sabes, es cierto, no se recibe bien la disciplina, y menos cuando se exhorta, y menos cuando se hace ver el error, menos. Pero vemos en Pedro ya la madurez, ya un discípulo formado. Sí tuvo un error, sí tuvo una caída, y pues todos estamos expuestos a eso. Pero hay 2 enseñanzas ahí que Dios nos enseña, muy fuertes, valga la redundancia. ¿Cuál? Que hay que defender la verdad del evangelio cuando se compromete la unidad de la iglesia. Hay que defenderla. Y 2, hay que aguantar. ¿Cometiste el error? Aguanta. Cuando sale la verdad del corazón, sale la hipocresía que estaba escondida. Y sale la verdad.
y empiezas a despilfarrar toda tu frustración, tu amargura, tu enojo, todo lo que tenías reservado, todo lo que tú habías dicho por años y que según eras tú, sale. En Pedro no salió nada. ¿Y cómo sabes eso, pastor? Porque después Pedro escribe acerca de Pablo, diciendo que Pablo era un ministro del Señor y que ciertamente a él le había dado el ministerio de gentiles y que ciertamente él escribía cosas muy profundas y difíciles de comprender. Qué humildad de Pedro, ¿verdad? Pero la gloria es de Cristo, porque Cristo se reflejó en ellos. ¿Cuánto le dan amén? Denle un aplauso al Señor, amén. Dice el Proverbios 27, 5 al 6, mejor es la representación manifiesta que el amor oculto. Fieles son las heridas del que ama. Qué difícil es entender eso, hermanos. Qué difícil es comprender eso, que alguien te diga la verdad por amor. Qué difícil es recibir, porque es el orgullo, es la carne que resiste, que no se da cuenta que uno lo está haciendo y que alguien que lo está moviendo es por el amor del Señor. Qué difícil es poder, ¿sabes qué? Aceptar y querer debatir y querer poner testigos y querer poner aquí evidencias. No, decir, Señor, me equivoqué, perdóname, tienes razón. Quedarte callado, estar consumiendo, estar en, Señor, ¿qué me estás hablando? ¿Qué me estás diciendo? El Proverbio 9:8 dice, corrige al sabio y te amará, pero corrige al necio y te odiará, dice otro proverbio. Claro, esto es de verdad. Corrige al sabio y te va a amar, porque el sabio sabe que es por amor. Pero el necio, pues es el orgullo, la barrera fuerte que pone y antepone, la soberbia. Y dice, tú a mí me vas a correr. Si tú tienes esta. ¿Sí o no? Proverbios 28:23. Qué hermoso es esto, ¿no? Porque vean cuánta enseñanza, ¿no? El que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que le lisonjea. Ya lo habíamos dicho. Pablo no humilló a Pedro, lo amó con la verdad. Porque, escuche, el amor que no corrige, no protege. El amor que no corrige, el amor que no habla, el amor que no dice la verdad, no protege. La lisonja es peor. Tenemos que ser sabios y prudentes. Dios, el Espíritu Santo nos tiene que enseñar cómo, cuándo y dónde. Pero por eso hay que estar en el Espíritu, lleno del Espíritu, para que sea el Espíritu guiándonos y no la carne, no el impulso, no las emociones, que sea Dios, para que sea de bendición, de edificación, como Pablo dijo en Corintios. Nuestra exhortación no es para destrucción, es para edificación. Y todo lo que hacemos es para edificación. Hermanos, tarde que temprano la hipocresía sale. Lo que Pablo nos enseña aquí con esta acción es que hay que cortar el veneno desde raíz. Pedro, al comprometer al evangelio, al comer con los judíos de esa manera y hacer a un lado a los gentiles, pues estaba comprometiendo la verdad de Cristo que ya había sido dada y que él mismo había constatado y que él mismo había enseñado. Pablo lo que hace es cortar de raíz. ¿Por qué? Porque da una lección a Pablo y a los que lo oyen. Esto no está bien. Esto no está bien. Tú sabes y tú conoces la verdad. Así es que Pablo evita otra división más. ¿Se dan cuenta, hermanos? Satanás es muy astuto. Por eso insistimos tanto. Por eso hace rato hablábamos. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta y a veces hablamos, somos muy... y se nos va. Y por eso dije, hablamos. Estamos aprendiendo todos. Que Dios nos dé esa sabiduría para ir siendo cada vez más precisamente de esa manera prudentes. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué debemos de aprender, hermanos? Cuando un líder comienza a enseñar que la gracia te permite vivir como uno quiera y algunos lo siguen, pues hay que confrontar con amor, con firmeza. ¿Hay una libertad en Cristo? Sí, pero no un libertinaje, no. Pero Dios nos llamó y nos amó para unirnos.
La corrección pública, esta es otra enseñanza, es necesaria cuando el error es público y está afectando a otros. Ha sucedido, lo he visto, lo hemos hecho. Necesitamos corregir en el momento y no dejar pasar. Que Dios nos dé los dos corazones de entendimiento, de Pedro y de Pablo. Se entendió, ¿verdad? Sí se entendió. Que Dios nos dé eso, hermanos, para crecer. Yo también y ustedes también. ¿Por qué? Porque necesitamos recibir, pero también necesitamos, cuando Dios nos mueva hacia allá, a hablar. Y el punto 5, Pablo no humilla, sino que llama a recordar. Dice Gálatas 2:15, nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre gentiles. Después de que lo que hace Pablo de confrontar a Pedro, no se queda con la denuncia. Él invita a Pedro y a los demás a pensar lo que eran antes, a entender en el llamado de Dios sobre ellos. Imagínate quién era Pablo. O sea, si hubiera Pablo dicho, a ver, espérame, te voy a sacar mis credenciales, quién soy yo como judío. Y lo tenía y sabía y podía. Pero no, él le hace ver de una manera muy humilde, muy sencilla. Le dice, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles. No caigas en el error, Pedro. Que la soberbia y el orgullo no se te caiga ahí. Que el temor y el miedo al hombre no llegue a ti. No. Él invita a Pedro y a los demás a hacer eso, un pensamiento que refresque en su memoria acerca de lo que ellos eran, a recordar de lo que ellos eran. Y les recuerda, aunque son judíos de nacimiento, no los hace superiores. La salvación no viene por cultura ni por ley, sino por la gracia de Cristo. Eso es lo que les está diciendo Pablo. Este versículo, escucha, marca el inicio otra vez de una transición teológica, donde Pablo va a explicar a todos los judíos y gentiles que son justificados por la fe. Ya lo vamos a ver. Yo sé que esto ya lo hemos estudiado, hermanos, pero esto hay que meternos, porque necesitamos esta doctrina confirmarla, reafirmarla, volver a estudiar, volverla a tener presente, porque, hermanos, nos vuelve a conectar con nuestra identidad verdadera, Cristo en nosotros. Y esto muestra que la corrección no es una licencia para ser grosero, otro aprendizaje. No. Ni dictador ni sentenciador, sino una extensión del amor de Dios. Y muchas veces, a veces te tachan, es que fuiste un... No confundas la firmeza con la grosería. No. Y hermanos, hay, de veras, nosotros los pastores y ministros debemos de tener piel dura, piel gruesa, para no recibir las ofensas. Porque si tienes piel delgada y si verdaderamente te ofendieron, pues te vas a ofender, y en el corazón lo que va a sacar va a ser la amargura, el orgullo, lo que hay adentro, el pecado. Si tienes piel gruesa, la vas a desechar, y en tu corazón va a estar el Espíritu de Dios de decir, perdona, tú también tienes errores, tú también eres imperfecto, pero yo te estoy hablando ahí a través de ese burro. ¿Se acuerdan cuando le habló a Balán? ¿Sí se acuerdan o no? Está muy buena esa enseñanza. ¿Qué debemos de hacer? Pues cuando alguien te hable en ese furor, en esa la blanda respuesta quita la ira, dice Proverbios 15:1. Ese es el apagafuegos. Alguien te está gritando, se está exacerbando, la blanda respuesta. Proverbios 25, versículos del 11 al 12. La manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Hermanos, tenemos que aprender mucho de esto. Cuando nosotros rechazamos la corrección, cuando alguien no recibe la corrección, se endurece, y ese endurecimiento contamina. Y contamina y hace mucho daño. Pedro era un líder. Si no hubiera recibido la corrección, hoy estuviéramos hablando de otra situación. Cuando alguien no recibe la corrección y dice que sí, pero su actuar es otro, tarde que temprano sale a la luz. Y Dios lo evidencia. ¿Sabes por qué? Porque caen en el engaño del pecado. Caen en el engaño del pecado. Hebreos 3:13 es lo que dice, para que ninguno de nosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y caen en ese engaño. Así es que no lo contestes. En tu corazón dilo, y no lo contestes con tu boca, pero ¿estás dispuesto a ser corregido? La clave es la humildad. La verdadera humildad, es el terreno fértil donde Dios planta sabiduría. Ahí es.
Corriges, y si eres corregido, pues debe de ser con sabiduría. Recuerda, la meta no es ganar una discusión, es ganar a un hermano. Así es que medita. ¿Has rechazado la corrección por orgullo? ¿Has rechazado la corrección por orgullo? Es tiempo de volver a la verdad, como Pedro lo hizo, hermanos. Quiero terminar. Quiero pedirle que pasen, por favor. Quiero recordarte que Pablo no buscaba humillar a Pedro. Pablo buscaba proteger la pureza del Evangelio y restaurar la comunidad y la unidad del pueblo de Dios. Su confrontación fue directa, pero su invitación fue a recordar: Pedro, tú sabes esto, Dios te lo mostró, no vuelvas atrás por el temor del hombre. Pedro recibió con humildad la corrección. No se defendió, no se ofendió, no se apartó de Pablo. Más adelante lo llama nuestro amado hermano Pablo, segunda de Pedro 3:15, y eso nos enseña de que él recibió esa corrección. Proverbios 15:31 al 32, con eso termino. El oído que escucha la reprensión de la vida entre los sabios morará. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma. Hay mucho aprendizaje en un pasaje, 5 versículos, donde Dios nos hace ver nuestro corazón. Todos somos esa parte de la Escritura. Muchas veces hemos caído ahí y a veces hemos sido exhortados, a veces y no salimos con el exhorto bien recibido, sino con el orgullo más exaltado, y en lugar de ir y recurrir al Señor, vamos y lo regamos y hacemos mucho daño. Es una llamada a tiempo para la iglesia, es una llamada a tiempo para todos nosotros. No dejes que la hipocresía siga ganando terreno. Hay que ser genuinos, hay que tener la humildad de Cristo. Filipenses 2, apréndetelo. Filipenses 2, vívelo, medítalo, métete en eso. Tengamos la actitud de Cristo, el cual, siendo Dios, no estimó ser igual a Dios. Tengamos esa actitud en el corazón, amados hermanos. Esa es nuestra tarea, ese es nuestro parámetro, Cristo. A lo mejor si tú piensas que tú eres el correcto y el que te reprendieron mal, el que tuviste tú la verdad, pues deja que Dios lo saque a la luz. Pero no actúes en la carne, actúa como Pedro y como Pablo, con humildad, con sabiduría, con amor. Que el Señor nos lleve a unir, siempre a unir. La iglesia del Señor siempre ha sido atacada, y lo dijimos hace 8 días, desde adentro, es donde más se genera, es donde más Satanás entra en las mentes y empieza a gobernar los impulsos, y empieza a decir, y empieza a generar grupitos, y al rato, wow, no, la unidad, recuerda la oración de nuestro Señor Jesucristo, Juan 17:23, recuérdala, vívela, ora en ella. Señor, yo quiero ser uno también. Yo quiero ser parte de esa unidad. Frena mis labios, frena mi alma, mi impulso. Ayúdame con sabiduría a hablar lo necesario y lo que tú pongas que venga de ti. Amén. Pónganse de pie, mis hermanos. Vamos a ponernos en manos de Dios. Cierren sus ojos, no se distraigan. No se distraigan de este momento. Señor, mi Dios, Padre, gracias, Señor. Gracias porque tú nos has mostrado, Señor, que tenemos parte de lo que hemos visto, Señor, hoy.
a lo largo de nuestra vida cristiana y de nuestras experiencias con hermanos, con pastores, hemos cometido errores, sí, Señor, lo sabemos. Hoy tú nos hablas directamente a cada uno, Señor, a mí, a todos, Señor, donde necesitamos un corazón como el tuyo, humilde, Señor, donde busquemos la unidad, Padre, donde podamos recibir, Señor, cuando tú envíes a alguien que sea enviado por ti para hablarnos, quizás fuerte, quizás directo, quizás delante de todos, Señor, pero es por un propósito, para proteger tu verdad, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser sensibles. Padre, te lo pido, mi Dios. Padre, ayúdanos con un corazón humilde como el tuyo, Señor, a aprender de ti, que eres manso y humilde, a no fingirlo, Señor, a no querer demostrarlo externamente, a que lo conozcas tú, a esmerarnos que seas tú el que lo conozca. Lo demás tú lo harás. No querer fingir, no querer poner una posición. Tú conoces la verdad, Señor. Tú pesas el corazón. A ti nadie te puede engañar. Padre, ayúdanos, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Deseo con toda mi alma entender tus palabras, conocerte a ti. Y en mi vivir limpiaré mi camino delante de ti, oh mi Dios. Seguiré tu enseñanza, tú sustentas mi alma, confiaré solo en ti. Dile de nuevo. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Deseo con toda mi alma entender